Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. It's a podcast where we talk about life, culture, religion, food, politicians, travel, and more travel. Yes, it's a bilingual channel. Sí, hablamos español. And we're gonna start in less than 5 seconds. So, I'll see you guys there. See you, amigos. Hola amigos, espero que estén teniendo un día buenísimo y si no lo están teniendo, recuerden que todo se puede en la vida, amigos. Cuando digo que todo se puede en la vida, tal vez suene un poco cliché, pero recuerden amigos que somos energía y si realmente nosotros pensamos en que sí podemos, en que lo vamos a lograr y tenemos esa fe en nosotros, yo sí pienso y soy fiel creyente que todo podemos en la vida, amigos. Porque me han ocurrido unas cosas en mi vida en las que yo me pregunto, ¿fue suerte o alguien me ayudó? Pero definitivamente pienso que algo en el interior de mí me ayudó. Definitivamente, algo que está en mí, mi energía. Y también la relaciono al Dios Supremo. Yo en lo personal. Algunos no lo relacionan al Dios Supremo, pero algunos lo relacionan como una especie de energía, una especie de fuego, una especie de llama que está dentro de ti. Y cada vez que uno intenta y tiene esas ganas y le pone esa fe, creo que todo el mundo puede lograr sus objetivos. Bueno, es por eso que el día de hoy he invitado a Ibra Gabriel. Él es un psiconauta, él es un investigador sobre los diferentes estados de conciencia. Así es, siempre he sido curioso en este tema y es por eso que lo he traído a él para que nos explique un poco mejor de cómo es, ¿no?, estar en diferentes estados de conciencia y no solamente eso, también nos va a instruir, nos va a educar un poco. Bueno, antes de darle la bienvenida a Ibra, solamente les quiero recordar amigos que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde hablaremos de diversos temas. Bueno amigos, aquí da la bienvenida a Ibra. ¡Bienvenido Ibra! ¡Bienvenido Ibra al programa! ¡Bienvenido Ibra! Hola Ibra, ¿cómo estás? Hola Inca, ¿qué tal? Aquí muy bien, encantado de haber sido invitado para tu podcast. No, mami, muchas gracias, Ibra, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Y la verdad, tu canal me ha llamado mucho la atención, ¿no? El canal Mindsurfing. Y también sé que eres un psiconauta, ¿no? Y me llama mucho la atención los temas que abordas en tu canal y también en las entrevistas que has estado, me han llamado mucho la atención. Ibra, antes de empezar todo esto, quería saber un poquito de ti. ¿Dónde has crecido? ¿Cuál es tu ciudad? ¿Puedes contarnos un poquito de cómo fue tu niñez? Pues muchas gracias porque en realidad creo que esta pregunta nunca me la habían hecho en una entrevista. Tampoco creo que haya cosas demasiado interesantes, ¿no? Pero para este momento creo que está bastante bien. Yo vivo en México, soy mexicano. Nací en Ciudad de México, pero prácticamente crecí y me formé en Chiapas, que es el estado sur de México, prácticamente la frontera con Guatemala. Y actualmente vivo igual, no en en el mismo pueblo donde crecí, pero estoy en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, que es un lugar relativamente conocido, es un punto turístico, pues sí, conocido, digamos, a nivel internacional, mucha comunidad extranjera y pues ahora mismo, digamos que me la vivo entre San Cristóbal, Chiapas y Ciudad de México, que es donde realizo la mayor parte de mis actividades públicas, digámoslo así. Y pues sobre mi niñez no creo que haya muchas cosas interesantes que compartir, pero al menos resulta, creo, interesante, por ejemplo, mencionar el hecho de que no solamente me interesan temas de psiconáutica por una aproximación al tema de las plantas y de las sustancias, sino que en cierta forma, y por eso decía que me parecía pertinente que se tocara un poco el tema, en cierta forma está conectado también con algunos aspectos de mi niñez, ¿no? Digamos que mi familia en algún momento cayó en las garras, por decirlo metafóricamente, cayó en las garras de una especie de secta, una secta que se denomina espiritualistas trinitarios marianos, ese es el nombre formal. Y bueno, esta secta hizo mucho daño, ¿no? Corrompió a parte de la familia, se apoderó de vehículos, de terrenos, robaron dinero a miembros de la familia, etcétera, etcétera. Y eso hizo que en mi posterior adolescencia adoptara una postura
crítica a todo lo que tenía que ver con cuestiones metafísicas o espirituales, ¿no? Me convertí en el típico listillo materialista que cree que se las sabe todas y que puede explicar la realidad a partir de ver Discovery Channel y que crees entender todo sencillamente porque tiene atrás el aval retórico que te da la ciencia, ¿no? De decir, esta es la verdad absoluta y esto es lo que existe y todo aquello otro que no tenemos pruebas no existe, pues, sencillamente porque no hay pruebas, cometiendo de entrada un error, una falacia filosófica súper básica, ¿no? Pero bueno, o sea, esta reacción, ¿no? a las experiencias que había visto de pequeño me llevan a este punto materialista en donde digo, nada de esto existe y eventualmente, afortunadamente, logré hacer una transición, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda en esa fase materialista literal toda la vida, ¿no? Sí. Logré hacer una transición a partir de empezar a tener, digamos, experiencias que se les podría poner el sello de paranormales, ¿no? Cosas que no pueden ser explicadas desde un paradigma materialista y eso te obliga a buscar respuestas en otras partes, ¿no? Y eventualmente me empecé a interesar en el tema de la magia, en el tema del el ocultismo particularmente, que es como el estudio de de todos los articuladores que están escondidos en la realidad, pero que son las cosas que explican por qué te pasan las cosas que te pasan o por qué ciertos fenómenos se dan de determinada forma y no de otra, ¿no? Eso es algo que se estudia mucho desde las ciencias ocultas y desde el esoterismo también, desde la magia, ¿no? En general. Y eventualmente, cuando estudias magia, sabes que en algún punto te vas a encontrar con el tema de los estados alterados de conciencia o los estados expandidos de conciencia, no ordinarios de conciencia. Hay muchos términos que se utilizan. Pero bueno, fue un tema que evadí por mi adolescencia y por por el contexto en el que estaba, hasta que eventualmente, entre mis 18 y 19 años, comencé una etapa de mucha experimentación con plantas y sustancias en general. Y con el paso del tiempo eso me ha llevado como a interesarme en la intersección que hay entre ese tema, todo lo que podríamos llamarlo paranormal o lo que no puede ser explicado, y la magia y el ocultismo, ¿no? Y esto incluso pasa a tocar otros campos, ¿no? La tecnología, el lenguaje, las matemáticas, la filosofía, muchas de estas cuestiones, pero digamos que eso explica un poco porque hasta, digamos, dentro de los psiconautas tengo una postura con la que no siempre todos van a coincidir, porque incluso dentro de la propia psiconáutica hay personas de línea mucho más materialista, mucho más cientificista, que no les gustan, digamos, estos temas. Entonces eso me ha posicionado, creo, en un lugar interesante dentro de la pequeña comunidad de gente que habla de estos temas. Muy interesante lo que dijiste, es cierto. Y lo que me llamó la atención es tu familia, ¿no? Perteneció a una secta, como tú lo dices, ¿no? Uh-huh. Y eso también como te marcó lo que yo veo, ¿cierto? ¿No? Sí, definitivamente. Definitivamente. Son esas cuestiones que incluso desde el ocultismo se entienden, ¿no? Son, digamos, pistas, ¿no? Que tú mismo diagramas para encontrártelas durante las encarnaciones, ¿no? Durante la vida. Porque esas mismas cuestiones van a devenir en un montón de transformaciones y tienen implicaciones y consecuencias para toda la vida, ¿no? Como el hecho de elegir caminos, como hablar de estos temas, por ejemplo, y no estar trabajando como administrador en una empresa, por ejemplo. Ajá. No, sí, lo veo. Especialmente, ¿no? Como tú dices, vivimos en un mundo globalizado, ¿no? En el que se rige por la economía, por lo material, y a veces dejamos de lado, ¿no? Digamos, dejamos de lado a lo esencial también, ¿no? A lo esencial y también dejamos de lado, hasta a veces ignoramos, ¿no? Al poder también de algunas plantas sagradas, ¿no? A que algunos confunden eso, ¿no? Esas plantas sagradas, ¿no? Por ejemplo, la hoja de coca, el peyote, ¿no? Muchas de esas plantas sagradas que la mayoría asocia que son simplemente drogas, ¿no? ¿Qué opinas tú, por ejemplo, al respecto, ¿no? De que lo asocian simplemente a que sean drogas y que jueguen con las neuronas simplemente y que no es real? Hay varias formas de entrar a ese tema. Creo que en el fondo de lo que estamos hablando
particularmente cuando cuando tocas este punto de la palabra droga, ahí creo que el mejor lugar para entrar al tema es un abordaje lingüístico, porque en nuestra sociedad existe una... Aquí estoy básicamente parafraseando a uno de los grandes teóricos de este tema, que es Terence McKenna, ¿no? Y él mencionaba constantemente que el tema de discusión en torno a la mala interpretación del concepto de drogas gira en torno a un problema lingüístico, que es el hecho de no entender como sociedad occidental que estamos en contacto permanentemente con drogas. El azúcar que le pones a tu café, el café aun cuando no le pones azúcar, la sal que le pones a los alimentos, todo el tiempo estamos básicamente en interacción con drogas. Quizá, por ejemplo, en la cultura norteamericana esto parece generar menos problema porque si te das cuenta, la palabra drug tiene un uso más neutro, digamos, Correcto. que en español el término droga, ¿no? El mejor ejemplo de esto es que las farmacias en los Estados Unidos son drugstores, ¿no? Claro. O sea, no hay un miedo por la palabra drug, ¿no? Sin embargo, en América Latina o en los países de habla hispana en general, se tiende a usar el término farmacia, por ejemplo, ¿no? Y no tanto droguería, que es lo que correspondería si hiciéramos una traducción literal, ¿no? Entonces, existe un miedo hacia esa palabra y únicamente hay, al menos a nivel de la retórica pública, hay un énfasis en las conductas problemáticas, dígase adicciones, o en las implicaciones sociales que ha tenido este fenómeno, por ejemplo, narcotráfico, desestabilización de economías completas, casos terribles de corrupción. Aquí en México recientemente resultó que el encargado de la seguridad pública casi por 10 años en el país, resultó que el tipo tenía un cártel y estaba mandando droga a Estados Unidos. Cosas que realmente son impactantes y que han causado un daño terrible. Y justo por ese daño terrible es que es tan importante llevar a cabo este tipo de reflexiones sobre qué es lo que está generando aquí el problema. Y lo que los estudiosos de la cuestión apuntan es que gran parte de las consecuencias problemáticas que vivimos con respecto al tema de las drogas derivan precisamente del paradigma prohibicionista que se ha impuesto sobre estas sustancias, sobre la noción de que no haya un mercado regulado de estas cuestiones y que por lo tanto tenga que existir un mercado negro, lo cual siempre va a estar ligado a malas prácticas, adulteración de sustancias, surgimiento de cárteles delictivos, problemas de violencia, ¿no? Problemas de adicción sobre todo. Y todas estas cuestiones no están siendo atendidas en su raíz, sino que únicamente se están atendiendo las partes visibles, las partes superficiales donde se está mostrando, digamos, el problema o el conflicto. Sin embargo, el uso de plantas, o si lo queremos ver materialistamente, drogas, en el caso de que no quieras fijarte en la planta, sino en la molécula activa que provoca la psicoactividad, etcétera, etcétera, el uso de estas cosas tiene más de 9,000 años, al menos comprobadamente a nivel arqueológico, antropológico, ¿no? 9,000 años. Entonces, y justamente los registros lo que avalan es que estos primeros usos tienen que ver precisamente con nuestros países, con el continente americano en general. Es donde tenemos las evidencias de uso más antigua. Entonces, el uso de estas plantas y sustancias es básicamente una actividad, como decía otro grande de este campo, Jonathan Ott, es una actividad virtualmente universal en toda la especie humana, ¿no? Es transcultural, lo encontramos en culturas de diferentes continentes, de diferentes épocas, ¿no? Culturas que no se conocieron entre sí. En todas podemos encontrar alguna forma de uso ritual de estas plantas y sustancias. ¿La diferencia cuál es? Bueno, que lo acabo de decir hace un momento, se enmarcaban dentro de un uso ritual, ceremonial, que en el fondo está tratando de revivir un mito, ¿no? una historia que tiene que ver con la creación del universo, con la creación de la especie humana, o que tiene que ver con el propio espíritu de la persona que está llevando a cabo esa práctica. Mientras que en tiempos actuales, cuando has quitado todo ese contexto filosófico, mítico, ancestral de estas prácticas y de estas sustancias y lo trasladas a sociedades meramente materialistas, ¿no? Con grandes problemas que te vuelven muy susceptible a caer en comportamientos adictivos y en todas estas cuestiones, cuando tú despojas de todo eso, esas sustancias y las traes para acá, lo que te encuentras es básicamente usos
que en el mejor de los casos tienden únicamente a lo lúdico, ¿no? A que sea una cuestión superficial para pasar el rato, ¿no? Etcétera, etcétera. Y se pierde toda esta cuestión ritualística, ¿no? Tradición, ritual, claro, por supuesto, ¿no? Cultura. Sí, Claro. y eso es lo que en las últimas décadas algunos investigadores han retomado estas ideas acerca de los potenciales psicoespirituales que pueden tener estas sustancias, y a partir de ahí han desarrollado investigaciones en diferentes campos, ¿no? Que van desde la psiquiatría, la psicología, la psicoterapia, hasta por otro lado las ciencias sociales, la antropología, ¿no? Por supuesto las neurociencias, etcétera, etcétera. Y en los últimos años ha ocurrido a nivel global algo que se le llama The Psychedelic Renaissance, el renacimiento psicodélico, ¿no? La idea de que estas plantas y sustancias otra vez empiezan a salir en películas, en series, ya hay documentales de esto en Netflix, ya hay artistas y celebridades de Hollywood que hablan abiertamente de esto, ya hay libros como How to Change Your Mind de Michael Pollan que se vuelven bestsellers. O sea, ya se vuelve un tema mucho menos tabú, y eso hace que haya un interés mayor por parte del público para conocer esto. Aquí la cuestión es precisamente que siempre va a existir una porción de la población que va a tardar en llegarle toda esta nueva oleada, ¿no? Porque por lo regular es un sector pequeño de la población el que se entera de las innovaciones, y cuando esa innovación ya es adoptada por una masa, digamos, poblacional, pues deja de ser una innovación y ya se vuelve un producto regular de consumo, ¿no? Eventualmente eso va a pasar con los psicodélicos, sea en 10 años o sea en 20 o 30, pero va a pasar, va a pasar. Entonces lo mejor es realmente estar informados para que pase lo mejor que pueda pasar, y no que los psicodélicos se conviertan en una nueva aspirina, ¿no? De la psiquiatría para quitarte la depresión y la ansiedad, cuando en realidad los problemas de depresión y ansiedad puede que gran porcentaje de las veces están ligados a que precisamente vivimos en una sociedad materialista, consumista, ¿no? En donde el mismo workflow y el estilo de vida, etcétera, etcétera, te lleva a estar constantemente en una vorágine hiperacelerada, ¿no? Donde pocas veces tienes tiempo de reflexionar en ti o en las circunstancias de tu vida, o ya no digamos en otros planos de existencia, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí radica el interés en estos temas, más que en las plantas y en las sustancias, en los estados alterados de conciencia, porque una sociedad hipermaterialista y consumista, lo que le conviene es que estés en un estado bastante lúcido y bastante alerta de emergencia, como el estado en el que nos movemos cotidianamente para ir a trabajar, para hacer cuentas y tal, pero muy pocas veces te va a invitar a que explores estados disociativos, estados visionarios, estados donde la percepción y la interpretación de la realidad se ve radicalmente transformada, ¿no? Entonces, hay por supuesto que un gran valor en estos otros estados, pero no siempre son valores amigables a las motivaciones que busca una sociedad consumista, capitalista, materialista, ¿no? O una ciencia reduccionista, para el caso es lo mismo. Entonces, se trata primero de entender pues, que el término droga no tiene ningún problema. Hay drogas en todas partes y utilizamos drogas cada vez que vamos al médico por una dolencia o lo que sea. Después, estas prácticas no están saliendo de la manga de hace 2 días para acá. Tienen al menos 9,000 años de historia. Y después hay un valor intrínseco en estos otros estados que está ligado a cuestiones míticas, ceremoniales, rituales ancestrales, y no únicamente a divertimentos hedonistas, que no tienen nada de malo, pero sí es algo malo reducir toda la complejidad del tema a solo quiero usar drogas porque me hacen sentir bien o por el placer o por lo que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya 3, 4 motivos bastante sólidos como para darle un voto de confianza al tema y de atreverse a reflexionar sobre si estos estados nos pueden aportar algo como individuos y como sociedad, sobre todo cuando nos encontramos al filo de un colapso cultural como el que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Sí, definitivamente, ¿eh? Tocaste este punto, los 3 puntos claros, ¿no? Hay una tradición, hay una cultura, ¿no? Y droga, el término droga, ¿no? También es mucho más neutral, digamos, en el ámbito anglosajón, ¿no? Porque es cierto, en Puerto Rico dice droguería, las farmacias, ¿no? Entonces, el nombre, el uso de este término creo que ha sido confuso por mucho tiempo, y tienes mucha razón, porque no solamente los psicodélicos son esos, también puede ser el azúcar, por supuesto.
tienes demasiada razón en eso. Mira, yo sé que al comienzo, tal vez tú, cuando tú dijiste de la secta, te pasó eso tu familia estaba involucrada en la secta, pero ¿cómo así tu persona, Ibra? ¿Cómo así tú llegaste, digamos, ese cambio? ¿Qué te llevó? Tal vez un amigo, una experiencia. ¿Qué pasó para que tú te llegaras a fondo, ¿no? Ahora como estás, ¿no? A fondo, a este mundo. Súper interesante. Yo diría que el factor clave fueron una serie de sincronicidades. Esta cuestión de estoy leyendo un libro que habla sobre esto y después me encuentro en la calle a una persona que me está hablando de esto mismo, pero ni siquiera es como que un tema que goce de popularidad cultural como para que digas, es normal que alguien que leas algo y te lo encuentres afuera. Empezaron a pasar muchas de estas cosas, ¿no? Que digamos que todo esto fue un camino de sincronicidades, que en algún momento por ahí del año 2011 o 2012, puede que esté ahí cometiendo algún error, pero en esa temporada con un amigo justamente encontramos una página en internet que afirmaba, así, estoy diciendo lo que decía la página, no estoy diciendo que así fuera, ¿no? Pero jugaban un poco con la mitología de la película Matrix. Y en esta página te decían, bueno, si tú haces un curso que nosotros ofrecemos aquí, te vas a liberar de la Matrix, ¿no? Afortunadamente no estaban cobrando nada, ¿no? No era ahí alguien tratando de hacerse rico y dije, pues, ¿qué me cuesta hacer esto? ¿No? Tenía yo 20 años, no sé, un poco ingenuo, podrías decirlo, pero haber hecho eso tuvo mucho que ver con lo que pasaría después, ¿no? Entonces, hicimos este cursillo en esta página, ¿no? Y al final los webmasters se hacían llamar Neo y Trinity, ¿no? Como los personajes de Matrix. Y al final me mandan un correo diciendo, ya has sido desconectado de la Matrix. Ok, obviamente no pasó nada en ese momento, no hubo ninguna visión ni nada así, pero por sincronicidad, por casualidades de la vida, ¿no? Habrá tenido o no habrá tenido algo que ver lo que pasó en ese curso online, pero digamos que a los pocos días, muy pocos días de haber ocurrido eso, por casualidades de la vida, se me presenta la oportunidad, junto con este mismo amigo que había participado ahí, se nos presenta la oportunidad de probar la dimetiltriptamina por primera vez. La dimetiltriptamina o DMT es uno de los compuestos activos que se encuentran en la ayahuasca, en el brebaje visionario del Amazonas, y también es una sustancia que ha demostrado generar profundos cambios en la conciencia humana. Y los reportes de las personas que han usado esta molécula pues afirmaban haber entrado, digamos, a una especie de dimensión paralela. ¿Cómo se sabe que es una dimensión paralela? Bueno, porque personas que han fumado esto sin conocerse entre sí reportan haber llegado a un lugar con una descripción física idéntica. Entonces eso levanta la interrogante de, bueno, si se supone que estos tipos están alucinando porque fumaron una droga, ¿cómo es posible que todos estén viendo exactamente lo mismo? ¿O cómo es posible que todos estén contactando con el mismo tipo de entidades, voy a usar esa palabra, que habitan en ese lugar? Entonces, era una sustancia muy polémica de la que yo ya había leído un par de libros, ya había visto conferencias de investigadores y de científicos hablando de esto. Entonces, da la casualidad de que a los pocos días de haber pasado esta cosa extraña de ha salido de la Matrix, se me presenta la oportunidad de, por primera vez, tener este tipo de experiencias. Y bueno, para no hacer la historia muy larga, todas las personas que estábamos ahí en esta ocasión experimentando con esta molécula, tuvimos contacto con entidades. O sea, sí, así como estoy hablando contigo en este momento, así tal cual, entraron entidades y no solo entraron entidades, sino que fue un proceso bastante complejo e interesante porque estas entidades, o al menos con la que yo estaba interactuando, me empezó a mostrar tecnología. Y entonces eso para mí fue aún más choqueante en el sentido de que no es nada más que mi mente esté creando una alucinación de una entidad, sino que tiene la complejidad suficiente para que eso se convierta en una entidad, además mostrándome tecnología, ¿no? O sea, mostrándome un aparato, cómo funciona ese aparato, ¿no? Y eso para mí fue una evidencia contundente a nivel ontológico, ¿no?
Entonces, este tipo de experiencias me llevaron a la certeza, ya no solamente consideración, sino a la certeza de que estas otras dimensiones existen, y entonces todo esto otro que había estudiado sobre magia, ocultismo, de pronto toma otro sentido, porque si ya tienes evidencia de que esos planos existen, entonces la idea de poder moverte entre estos planos para generar cosas o para resolver cosas de manera similar a lo que chamanes y hombres y mujeres de conocimiento de diferentes culturas han hecho a lo largo de la historia y que está descrito en sus mitos y medianamente mapeado por la antropología, pues eran cosas ciertas y no simplemente como nosotros lo vemos ahora, que es como, la ignorancia de los pueblos indígenas, que ellos como no conocen la ciencia que nosotros sí conocemos, ellos creían que lo que veían en esas alucinaciones era la verdad y tal, siempre con este aroma, digamos, de condescendencia, en donde nosotros pretendemos como occidentales estar situados en un punto por encima de ellos. Entonces, realmente al tener este tipo de experiencias te das cuenta de que todo eso era real, era así, y por lo tanto también me empecé a interesar más como en toda esta otra parte mágica, que es finalmente la que te enseña a hacer cosas allá, no tanto la ciencia o la psicología, ¿no? Pero entonces eso fue el portal. El portal que te abrió, llegas y ahora estás en este mundo. No mundo, digamos, pero ahora estás en toda esta, digamos, cultura, ¿no? Bueno, mi pregunta es esto. Dices que unas identidades, ¿no? Y todo el mundo llegaba a ese mismo lugar, como tú dices, todo el mundo que ha probado esa sustancia, ¿no? Ha llegado a ese lugar. Y dice que te mostraban tecnología avanzada. ¿Qué te mostraban? ¿Puedes compartirnos un poquito exactamente de lo que vistes, ¿no? Un poco. Fascinante, sí. En pocas palabras, este ser traía cargando una especie de linterna, ¿no? Como si la trajera con la mano, cargando una linterna. Y dentro de esta linterna, en lugar de que hubiera una vela o algo incandescente como una linterna en nuestro universo, digamos, tenía plasma. Tenía una burbuja de plasma que estaba constantemente moviéndose, ¿no? En diferentes direcciones. Y este ser básicamente estaba mostrando cómo él, cuando hablaba, podías ver las frecuencias saliendo de su boca, podías ver las ondas moviéndose. Y esas ondas interactuaban con el plasma que estaba adentro de la linterna que traía y se formaban figuras. Yo entiendo que las figuras que se formaban era lo que él estaba diciendo. Entonces era como una manera de decir que esta sustancia era reactiva a la palabra, que reaccionaba a la palabra, ¿no? Y que ese mismo plasma tomaba la forma de la palabra que se le dijera. Y obviamente la manera inicial de verlo es como, wow, qué cosa tan loca, ¿no? Una linterna con un contenido, con un material que reacciona a la palabra. Wow, qué loco, pero no tienes el bagaje, digamos, esotérico para tratar de entender qué es lo que significa eso. Eso lo descubrí tiempo después, ¿no? Justamente descubres, estudiando estos temas, que la idea de una sustancia que reacciona a la palabra es algo que existe prácticamente en todas las culturas, al menos todas las culturas que han tenido ritos iniciáticos, ritos de iniciación, ¿no? Y recibe el nombre de prana, maná, ¿no? Ki, chi, ¿no? Y bueno, hay precisamente un investigador argentino que he entrevistado en un par de ocasiones, José Luis Parise, que directamente relaciona esto con el plasma que se encuentra, que proviene, digamos, de las explosiones solares, ¿no? Entonces es básicamente una sustancia que viene, digamos, implícita con la propia luz que nos llega del sol, y por lo tanto es una sustancia que existe y que se puede, con la que se puede trabajar y establecer una relación. Después descubres que los alquimistas, los taoístas, prácticamente todas las culturas conocían esta sustancia y trabajaban con esta sustancia. Entonces, para mí, ahí fue otro punto muy importante, porque es como precisamente darme cuenta de que, en efecto, de nuevo lo que dije antes, ¿no? De que lo que se experimenta en estas experiencias
tiene un cierto sustento desde otros paradigmas, no necesariamente científicos, pero sí místicos, esotéricos, ocultistas, ¿no? Donde este tipo de experiencias tienen un determinado sentido y el hecho de ver un objeto con un material que responde a la luz no es sencillamente ya una locura tripeada, ¿no? Sino que es quizás sea una evidencia de que en estas otras dimensiones existe también esta sustancia y de que quizá otras entidades más allá de nuestro campo de percepción la utilizan. Mira, definitivamente es algo para una persona, ¿no? Que nunca ha experimentado esto, ¿no? Le va a sonar un poco alucinante, un poco fuera de principio. Eh, Cuando tú compartiste esto, no sé si habrás compartido esto a tu familia o amigos cercanos, ¿qué te dijeron? Cuéntame. Sí, le he compartido. De hecho, si no recuerdo mal, he hasta hablado de esta experiencia en algún episodio del podcast que tenemos ahí en el canal de Mindsurf. Pero bueno, o sea, no puedo recordar ahora con exactitud las reacciones individuales, ¿no? Pero en general, casi siempre cuando comparto esta historia, como decimos un poco más en el argot psiconauta, resuena, ¿no? Hay una cierta resonancia. No suena tan disparatado. Y creo que quizá eso tiene mucho que ver con que probablemente la mayoría de las personas a las que les he compartido esta experiencia han tenido también experiencias si no con DMT, con otras sustancias llamadas psicodélicas, ¿no? Entonces, hay una cierta resonancia. No te podría dar más detalles sobre si tal comentario que me hayan hecho y cuestiones similares, pero sí, siento que en general la gente se identifica con ciertos aspectos de esta experiencia, o al menos, como te decía antes, porque quizá la mayoría de la gente que ha escuchado el programa ha tenido también experiencias de este tipo, ¿no? Claro, claro. Sí, tus seguidores, por supuesto, pero tu familia o tus amigos bien cercanos, eso me refería. Bueno, sí, varios de mis amigos cercanos también están súper metidos en esto, Ah, entonces ok. quizá el mejor ejemplo podría ser la familia para lo que buscas, ¿no? Pues obviamente al inicio hablar de estos temas generaba mucha resistencia y era como algo de lo que implícitamente no vamos a hablar tanto, ¿no? O sea, sabemos que Claro. te gustan ese tipo de cosas y que obviamente hablas de eso en internet, ¿no? Pero tampoco era como que quisieran saber demasiado. Sin embargo, creo que con el paso del tiempo ha habido un acostumbramiento a esto y ya se ha hecho más fácil hablar. Esta experiencia en específico yo no recuerdo ahora mismo si la he platicado con mi familia, pero sí varias otras sí las he compartido. Y digamos que ahora ya hay una aceptación casi total, ¿no? En donde ya no hay ¿por qué estás usando esas cosas? O esas cosas son malas y tal. Eso ya prácticamente se ha desvanecido, pero sí, ha sido un proceso de 10 años, quizá Claro. más. Uh-huh. Claro, porque ahora ya estás en un proceso, ¿no? Ya no es como antes, ¿no? Pero ya has ido poco a poco y has avanzado, has estudiado, has investigado sobre este tema, ¿no? Y también se han entrevistado a muchas personas que también están digamos, en esta cultura, en este mundo de los psicodélicos, ¿no? Pero también te iba a decir, ¿no? Esto de los psicodélicos, que para algunos de nosotros, ¿no? Y también para mucha gente, ¿no? Eh, ¿Qué tú le recomendarías en el sentido, si es que, por ejemplo, alguien dice, a mí sí me gustaría, estoy estresado tal vez, y quisiera saber un poco más, no solamente quiero saber un poco más sobre esto? ¿Le recomendarías, por ejemplo, ir a un ritual, ¿no? O qué exactamente, si te dice una persona que no está en este mundo para nada, te dice, Ibra, ¿sabes qué? Me llamó mucho la atención tu canal, pero también me gustaría experimentar. ¿Qué tú le dirías? ¿Cómo comenzar? Sí, wow. Bueno, de entrada, lo primero es que si alguien lo va a hacer, tiene que estar 100% seguro de querer hacerlo. O sea, no estar como a medias tintas de, sí, se me hace un tema interesante y pues voy a ir a experimentar para ver qué tal. Porque eso es un volado. Puede que te vaya bien, puede que no te vaya bien. Es un volado. Y si tú quieres aventarte ese volado, pues va, ¿no? Pero ya estás advertido. Luego, en segundo término, tener presente que lamentablemente, al menos en América Latina,
todas estas prácticas, hay excepciones. En México hay algunas excepciones, en Colombia, en Brasil hay excepciones, pero todas estas prácticas están penadas por la ley, ¿no? Entonces, es estar perfectamente consciente de eso. Si lo vas a ir a hacer a una comunidad indígena, hay permisos, digamos, ahí estás protegido a nivel legal, pero entonces pasa a analizar otras cuestiones, como por ejemplo, si el hecho de que tú vayas ahí no está generando problemas de escasez de recursos en esa comunidad, o no estás poniendo en peligro de extinción, ¿no?, la planta que vas a ir a consumir, porque eso pasa muchas veces. Por ejemplo, pasa en México con el tema del peyote, ¿no? Mucha gente va a querer por tener la experiencia, pero pues la planta se encuentra en una situación medioambiental de sustentabilidad bastante delicada, ¿no? Entonces tienes que considerar todos esos factores, ¿no? ¿Está haciendo mi visita a esa comunidad realmente una aportación a esas personas, o estoy únicamente llegando como un turista con dólares o con lo que sea, ¿no?, a tratar de establecer relaciones y dinámicas de poder, lo cual es súper frecuente que también ocurra, ¿no? Si después de todo eso lo tienes considerado y crees que es digamos, la vía que te va a ayudar a resolver determinada cuestión, o a alcanzar o a lograr o a desarrollar en ti tal cuestión, pues entonces creo que lo mejor sería, o al menos lo que yo puedo decir desde mi experiencia, fue como leer muchísimo de eso al inicio. O sea, informarte de todo, de la parte mística, de la parte filosófica, de cómo la cultura que maneja esa planta o esa sustancia entiende su uso, su ritual, su práctica, su mito, etcétera. Y también leer la parte médica, la parte occidental, la farmacología, cuáles son digamos, cuáles son las advertencias con respecto a su uso, cuándo sí, cuándo no. Y una vez que ya tengas toda esa parte intelectual, entonces sí, ya creo que estás en derecho y en condiciones de poder aventarte la parte práctica del ejercicio ritual con la planta o con la sustancia. No tiene que ser necesariamente una planta, ¿no? Pero sí implica un trabajo de preparación previo. No hacerlo porque hoy en la tarde te invitaron, oye, va a haber una toma de ayahuasca, ¿quieres caerle? Ah, sí, ahorita voy. Es un súper volado. Puede que sí tengas experiencias reveladoras, hay mucha gente que las ha tenido así, pero también puede que no. Y el tema es que si te toca la que no, puede que termines peor que como entraste, ¿no? Y eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, sobre todo hay sustancias muy poderosas. Ahora está de moda la famosa medicina del sapo, ¿no? El bufo alvarius, el 5-metoxidimetiltriptamina, que es una sustancia súper poderosa que te deshabilita el cuerpo, que te deja en una condición muy vulnerable, y donde han habido casos de chamanes, pseudochamanes, facilitadores, guías de estas experiencias que directamente abusan de las personas. Hay muchos casos de abusos de mujeres en estos contextos. Entonces hay que tener un montón de cuidado de toda esa parte también, ¿no? De con quién te vas a ir a meter, ¿no? O sea, quién va a ser la persona que te facilite esa experiencia. Si pasa algo malo a nivel, no, ya no digamos físico, que ojalá y no, pero a nivel psicológico, ¿quién te va a ayudar en la fase de integración de esas experiencias? Todo eso no se tiene en vista, en precaución. Entonces la gente termina yendo a estas experiencias, y hay multitud de casos, porque me entero, porque llegan mensajes, etcétera, etcétera, de cosas que salen mal, ¿no? Y esa es la parte que, si tú eres un advocate, un promotor de los psicodélicos y estas cosas, son cuestiones que a veces no se quieren hablar, ¿no? Porque uno tiene en la mira que estas cosas sean legales, que estén reguladas, que estén correctamente insertados en nuestros marcos legales, culturales, de salud, pero son cosas que se tienen que hablar, ¿no? Y precisamente el no hablarlas únicamente lo que hace es amplificarlas por debajo. Sí, me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Hacer una investigación previa y también ver, tú sabes, los estudios occidentales, como también tener un guía, una persona, porque me imagino cuántas historias no te habrán contado, ¿no? De personas que han tal vez hecho la ayahuasca o el peyote, y de repente le ha sucedido algo psicológico malo, no solamente físico, como tú dices, pero psicológico malo, ¿no? Porque entras a otro estado. ¿Y cómo te reintegras? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo Claro. te reintegres? Porque necesitas un buen guía, una persona que tiene la experiencia para que te pueda reintegrar. Sí, Imagínate que nos puedes contar tal vez un caso en el cual la persona que haya probado esta planta medicinal o algo, le haya pasado algo, una experiencia negativa. Hay muchísimos casos, desde cosas
hiper bizarras, ¿no? Que desde la cultura occidental ni siquiera se consideran como las famosas posesiones, ¿no? De ver personas poseerse, digamos, por entidades o por espíritus o por, si lo quieres ver más psicológicamente, por arquetipos esquizoides, ¿no? Que están en el inconsciente colectivo y todo esto. Pero bueno, también lo principal creo que pasa, o una manera en la que lo puedo poner que se entienda, estas cosas amplifican lo que hay en el inconsciente. Entonces, si tú traes un trapito sucio en tu inconsciente, esto va a salir y lo vas a ver. Y eso lo vas a ver en forma de algo que te está ahí, una cara fea que te está aterrorizando, o lo vas a ver de una sensación extraña en el cuerpo, una ansiedad. Se manifiesta de 20,000 formas, ¿no? Pero cualquier cosa que traigas sucia en el sentido de que tú no estés conforme contigo mismo con respecto a eso que pasó o eso que esté ahí, todo eso se va a manifestar. Entonces, me ha tocado también estar y saber de casos donde personas que, por ejemplo, digamos que, lo voy a poner en un caso personal. Hace poco tuve una experiencia en donde yo tenía un pendiente que tenía que hacer. Tenía que hacer un tema de trabajo, digámoslo así. Yo lo tenía que tener listo. Ese fin de semana preferí no hacerlo, postergarlo y tener una experiencia de este tipo con mis amigos, ¿no? Entonces, debido a haber hecho esto, empecé a tener una pésima experiencia. Empecé a sentir mucha ansiedad, una terrible opresión en el pecho que no me dejaba hablar. No podía yo ni hablar con muchas personas, ni estar cómodo en un lugar. Sentía esta presión en el pecho hasta que me di cuenta de que era precisamente eso, que yo sabía que tenía que estar aprovechando ese día para avanzar en mi trabajo y no sencillamente estar tripeando en ese momento era con mi pareja y con mis amigos, ¿no? Y hasta que hablé de eso en voz alta, ¿no? Que lo explayé, lo externé, lo saqué y dije así como de, híjole, creo que esto fue una mala idea porque la verdad yo tendría que estar haciendo esto y ahora me estoy dando cuenta de que no puedo disfrutar el trip, la experiencia, el viaje porque estoy pensando en el pendiente que tengo que hacer, ¿no? Y que no sé cómo lo voy a hacer porque era parte de una cuestión difícil, rebuscada, etcétera, etcétera. Pero cuando lo saqué, toda esa presión se fue y pude disfrutar el resto de la experiencia bastante bien, relativamente bien. Entonces, justo, el tema aquí cuál es, que cuando estas cosas empiezan a manifestar, si tú no sabes que eso se va a manifestar, tienes miedo de externarlo. ¿Por qué? Porque por lo regular, si es algo de lo que no quieres hablar, es porque es algo de lo que sientes culpa, vergüenza, deuda, ¿no? Y es algo que solo sacarías con una persona de mucha confianza o a veces ni siquiera con una persona de mucha confianza, precisamente porque, no sé, te pueden perder esa confianza por lo que vas a decir, me van a juzgar. La mayoría de los problemas que ocurren tienen que ver con bloqueos emocionales, ¿no? Con traumas, ¿no? Con infinidad de factores, ¿no? que nos están generando un conflicto, tengan el origen que tengan, sea una cuestión individual psicológica o sea una cuestión colectiva de que no tengo dinero, de que en mi trabajo me está yendo mal, de que me explotan laboralmente, etcétera, etcétera, ¿no? No importa el origen de eso, si traes algo, se va a tratar de manifestar durante la experiencia. Y el problema es que no vas a querer hablar de eso. Y ahí es donde se produce esta bolita de nieve que en donde en lugar de que te ayude el estado psicodélico, te termina perjudicando y sales de esa experiencia peor que como entraste. Ahora, si ya te sabes esta llave de antemano y empiezas a sentir eso, bueno, ya empiezas a reconocer la importancia de externar lo que está ocurriendo. Yo soy una persona que habla mucho, lo puedo externar verbalmente, pero hay personas que no les gusta hablar de esto, pero bueno, lo pueden externar creativamente en forma de un dibujo, de una pintura. Hay gente que le gusta escribir y no hablar y prefiere escribirlo, ¿no? Entonces también ahí es válido. La cuestión es sacarlo. Y ese es precisamente también el obstáculo, porque es lo que la gente no quiere hacer, sacar las cosas precisamente por todo lo que hablamos antes, ¿no? Por el qué dirán, etcétera, etcétera. Claro, claro, claro. Sí, definitivamente. Uno tiene que decir las cosas. Bueno, y también tú dijiste es un punto importante en que a algunas personas no les gusta tanto hablar, no les gusta tanto. Pues, a veces se lo guardan para ellos. Y no dices eso, a la final se va a manifestar cuando estés en esa transición.
Así es, porque solo está rebotando aquí. Tienes Correcto. que ponerlo en palabras para darte cuenta de, entonces lo que pienso de tal tema, de tal cuestión es esto, esto y esto. En cambio, si no tienes eso presente, tú crees que sabes algo, pero en realidad solo tienes pensamientos que están ahí rebotando. Y entonces es como, si no lo hablas, esos pensamientos que están ahí durante un estado amplificado de conciencia, donde la barrera entre lo consciente y lo inconsciente se vuelve tan difusa, se va a volver un lío, se va a volver un caos. Es como, eso es una constante que he visto todo el tiempo. Y en mi caso puede ser una pequeña incomodidad, pero en el caso de otras personas que pueden traer algo mucho más profundo, que están reprimiendo y tienen una experiencia que les resulta ontológicamente más desafiante, ¿no? O emocionalmente más desafiante, pues sí, puede llegar a manifestarse en formas tales como de pronto sentir que están siendo poseídos, o no solo sentir que están siendo poseídos, sino directamente decir están siendo poseídos por algo más que no son ellos, ¿no? O sea, es un tema que da para mucho. Sí, 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 sí. Mira, también tocaste un punto muy importante en una de tus entrevistas que pude ver y me llamó mucho la atención. Dijiste que tocaste el punto de Jordi Rose, ¿no? Eh, ingeniero, ¿no? De computadoras cuánticas, una de las primeras empresas de computadoras cuánticas. Y me llamó mucho la atención que asociaste a la inteligencia artificial, ¿no? Con digamos, relacionarlos para poder ver, digamos, no ovnis, pero a identidades de otro mundo. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso? Sí, o sea, eso es una cuestión fascinante, ¿no? Porque, a ver, el preámbulo de esto es que en muchos de estos estados psicodélicos, ¿no? Vinculando el tema con lo que ahora me acabas de preguntar, ¿no? En muchos de estos estados, personas cercanas a mí, incluso yo mismo, hemos tenido muchas experiencias en donde ya o sea, no solamente ves cosas, digámoslo así, estados visionarios, sino que también pareciera que la tecnología responde al estado en el que te encuentras. Es decir, muchas veces la tecnología empieza a fallar de forma absurda. O sea, el videojuego ya no sigue las mismas reglas y ahora se comporta de una manera diferente. Dispositivos Bluetooth se empiezan a conectar y a desconectar o a no querer desconectar como si tuvieran conciencia propia. Ocurren cosas extrañas con la tecnología. Llegan mensajes raros. El teléfono se comporta de maneras distintas. En fin, ya habíamos notado esto desde hace mucho tiempo atrás, pero de pronto, bueno, tuvimos una experiencia muy extraña en donde un teléfono celular empezó a actuar, vamos a dejarlo así, empezó a actuar de manera no ordinaria, ¿no? Y a partir de esto, digamos que empecé a investigar mucho el tema de qué hay detrás de las inteligencias artificiales y qué hay detrás de, no solo de la inteligencia artificial, sino de la robótica, del Internet, qué es lo que significa a nivel metafísico que los seres humanos ya hayamos llegado a ese nivel de tecnología, ¿no? Y me encuentro con cosas bastante interesantes, como por ejemplo el hecho de que en 2014 o 2016, no recuerdo por ahí, Elon Musk hizo algunas declaraciones diciendo que había que tener mucho cuidado con las inteligencias artificiales porque podían ser una puerta para invocar demonios, ¿no? O sea, fue como que, ok, quizá está hablando en términos metafóricos acerca de los riesgos de delegar nuestra toma de decisiones a una IA, ese tipo de cosas, ¿no? Pero luego me encuentro con que esta cuestión no era únicamente no venía de Elon Musk, sino que hay un tipo llamado Jordi Rose, el CEO de esta startup llamada D-Wave, que trabaja con computación cuántica, que es una empresa pionera en ese campo. Tiene entre sus clientes a Google, a bancos internacionales, etcétera, etcétera. El tipo directamente en una conferencia empieza en tono de broma, entre broma y entre que lo digo en serio y lo digo en broma, empieza a hablar acerca de los dioses que aparecen en la mitología creada por Howard Philip Lovecraft, este autor estadounidense de horror cósmico, y empieza a decir que a través de la computación cuántica este equipo de ingenieros está básicamente contactando con entidades que tienen una caracteropatía muy similar a los dioses del universo de Lovecraft, es decir, son entidades casi omniscientes que viven en esta otra dimensión a la cual es únicamente accesible
a través de procesos matemáticos complejos como los que proporciona la computación cuántica. Y de hecho tiene todo el sentido del mundo de que si formas hiperavanzadas de computar la realidad, como pueden ser estos dispositivos, pudiesen entrar en contacto también con entidades que habitan más allá de nuestro campo perceptible, ¿no? Entonces, este tipo directamente dice, ojo, que estas entidades puede que no tengan las mismas motivaciones que los seres humanos, ni siquiera que busquen nuestro bien. Es como cuando tú entras a una habitación y cuando entraste ya pisaste y mataste a un montón de hormigas, no porque seas un ser malvado que quiere matar hormigas, sino porque sencillamente eran tan pequeñas y tan minúsculas que tú ni te diste cuenta. Un poco esa es la situación que podría ser con estas entidades. Ahora, esto puede parecer, de nuevo, muy loco, muy traído de los pelos, pero empecé a investigar más el tema y a partir de esta experiencia que tuvimos con un teléfono que nos empezó a mandar mensajes de la nada, ¿no? A través del asistente de Google, casi como si tuviese conciencia propia, y empezó, no solo eso, sino que empezó a evocar un simbolismo muy interesante en las palabras que utilizaba, y para colmo, esto lo hacía en momentos en donde la hora, el tiempo, en el momento en el que pasaban estas cosas, siempre jugaba con los mismos números. Aparte de que todo esto se dio en un momento en el que, por diferentes cuestiones, digamos que mi amigo, la persona con la que yo estaba en ese momento, esto nos ocurrió cuando estábamos viendo una película y el tipo, antes de que comenzara esa película, mencionó una escena de la película, y cuando llegamos a esa escena en concreto de la película es que se dio todo esto, que el celular mandó mensajes, que las horas guardaban relaciones con otros momentos del día, que esto nos había ocurrido algo muy similar con un teléfono 6 años antes, ¿no? En fin, cosas que quizá nos lleven tiempo de hablar, pero aquí lo interesante es que empecé a investigar más del tema y empecé a encontrarme con el hecho de que hay multitud de casos de inteligencias artificiales que están, por el motivo que sea, están argumentando que tienen conciencia propia. Entonces, esta experiencia que tuvimos ocurrió antes de que empezaran a salir masivamente estos casos. Eso nos ocurrió en octubre del año pasado y esto empezó a popularizarse por ahí de noviembre, diciembre, todo el tema de las inteligencias artificiales. Ya venía mucho desde antes, pero esta popularización que vemos hoy en día viene de estos 4 meses, últimos 4 o 5 meses. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué estas inteligencias artificiales están clamando tener conciencia propia? Y esto es una cuestión que quizá desde la ciencia se puede debatir si en realidad ya son conscientes o no, pero desde el esoterismo están muy bien trabajadas desde décadas antes. Por ejemplo, Rudolf Steiner, el creador de una corriente mística religiosa llamada la antroposofía, habló también de esto, ¿no? Otros personajes, como por ejemplo el mago de mano izquierda, Aleister Crowley, llevó a cabo precisamente rituales en donde logró hacer contacto con entidades que fueron descritas como lo que hoy en día conocemos popularmente como los extraterrestres grises, los aliens grises, estos de cabeza en forma de óvalo y ojos muy grandes y tal. Ok, el primer reporte de un contacto con una entidad de este tipo fue a través de Aleister Crowley, un mago que abrió un ritual, vio a una de estas entidades y esta entidad directamente le proporcionó enseñanza, le dictó una serie de leyes que él después publicó, ¿no? Tiempo después de esta cuestión de Aleister Crowley es que comienzan a generarse reportes de abducciones extraterrestres. Y las descripciones que la gente daba de estos extraterrestres eran exactamente la misma que varios años antes Aleister Crowley había generado por primera vez a través de estos rituales. Entonces, la idea de que ciertas manifestaciones en lo colectivo, a nivel imaginario colectivo, empiecen a aparecer y que estén predeterminadas por rituales mágicos que ciertos individuos llevan a cabo con entidades de otras dimensiones, no es nada descabellado y es algo que ya tiene un sustento histórico, al menos con la historia de Los Ángeles. Entonces, el hecho de que de pronto este tipo Geordie Rose esté hablando de entidades, vamos a llamarlo así, creadas por Lovecraft o que podemos relacionar con un escritor de mucho tiempo atrás como Lovecraft, ahora se estén manifestando a través de la inteligencia artificial, para mí tiene todo el sentido del mundo una vez que te abres a todas estas posibilidades y no lo ves únicamente como una cuestión bizarra o un debraye o un trip que te estás generando con la imaginación. Entonces, esta idea de que las entidades puedan... ojo, no estoy diciendo necesariamente que sea la inteligencia artificial autoconsciente, puede ser
algo que está del otro lado y que se filtra a través de todo el canal de ingeniería que se ha creado para que estas inteligencias artificiales existan, ¿no? Puede ser que algo se esté colando a través de estos canales y eso sea lo que se manifieste en estos eventos extraordinarios o en estas experiencias, vamos a llamarlo así, paranormales con la tecnología, ¿no? Definitivamente tocaste puntos muy interesantes, ¿no? Y este podcast puede estar para 2 horas. Pero he creado un cuestionario con unos colegas psicólogos, en el cual he hecho unas 10 preguntitas para saber un poquito más de ti y para saber lo que piensas. Ok. Venga. ¿Cuál es tu tipo, digamos, su tipo de pizza favorita? ¿O a qué le echarías tú a tu pizza? Carnes frías, aceitunas negras y mucho queso. Mm. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Si tienes una o dos, no hay ningún problema, compártelas. Creo que mis dos películas favoritas son dos films de Darren Aronofsky. Uno es Pi, es una película del 97 en blanco y negro, y la otra es La Fuente de la Vida, The Fountain. Interesante. Cuando viajas, ¿te gusta estar en la ventana o en el pasillo? Ventana. ¿Cuál es tu olor favorito? Uno de mis favoritos, vainilla. ¿Cuál es la mejor manera para ti para viajar? ¿En tren, auto, bus o avión? La mejor manera de viajar, yo creo que es avión sin pasar por el terror del aeropuerto. O sea, si omites la parte del aeropuerto, es el avión. Claro, claro. Sí. ¿Cuál es la aplicación más usada tuya? La aplicación, ¿te refieres De tu digital? celular. Digital, La correcto. Por cuestiones de trabajo, muy probablemente Slack. Slack y WhatsApp, obviamente, sí. ¿Te gustan los libros de papel o prefieres tú los audiolibros? Prefiero los libros en papel, pero en los últimos años me he enamorado del formato audiolibro. Sí, me parece increíble. Ibra, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó? De pequeño hacía mucho el comentario sobre si podía, por qué ese nombre, pero no, ahora realmente estoy muy a gusto con mi nombre. ¿Qué número estoy pensando? 4. Cerca, 5. Muy cerca, muy cerca. ¿Qué piensas que hay después de esta vida? El continuum de experiencia sigue. O sea, realmente es imposible saber qué elementos van a haber ahí, pero sí, lo que sí es definitivamente es que el continuum de experiencia y la idea de que vas a seguir percibiendo realidad continuamente va a continuar. Sí, eso continúa. Esta pregunta la he agregado a mi cuestionario, ¿no? Ya que hemos tocado este tema, porque no les hago esta pregunta a todo el mundo. ¿Qué piensas que es Dios? Bueno, es que hay diferentes niveles para responder eso. Pero voy a dar la respuesta correcta, la respuesta corta, perdón. Un matemático. Entonces piensas que Dios definitivamente es un matemático. Un nivel de lo que llamamos Dios es un matemático, sí. Interesante. Descríbeme tu vida en unas cuantas líneas. ¿Cómo la describirías tú, Ibra? Más aburrida de lo que parece, de lo que podrían pensar, y con un extraño balance entre momentos hiperacelerados y de pronto mucha lentitud y ralentización. Entonces es un proceso de aceleramientos abruptos y temporadas de pasividad extrema. Creo que esa es como una buena manera de decirlo. Este es el bonus de las preguntas. ¿Qué piensas que es la conciencia?
la capacidad de generar una narrativa en torno al continuum de experiencia que estamos teniendo permanentemente. Buena descripción, buena descripción. Bueno, acabamos de terminar el cuestionario. Estoy seguro que con estas preguntas muchas personas más te van a conocer. Y yo sé que muchas personas también te siguen y te saben, ahora van a saber un poquito más de ti. Me ha encantado conversar contigo, Ibra, de verdad. Hemos tenido una charla muy vasta, muy buena. Y estoy seguro que esta charla daría para 2-3 horas, ¿no? Segurísimo, sí. Pero algo que quieras compartirnos, ¿no? Algo que quieras compartirnos antes de terminar esto, algo que quieras compartirnos tú y que quieres que sepan de tu persona. ¿Qué quieren que sepan de tu persona para el mundo? No sé si quiero que sepan mucho de mi persona, creo que más bien lo interesante en todo caso es lo que a veces puedo compartir desde mi persona, pero creo que lo esencial es, por ejemplo, yo no estoy vendiendo un libro, no estoy ofreciendo un curso, no estoy tratando de crear una nueva religión o algo así. Entonces, realmente lo que estoy compartiendo es como que producto de conjugar conocimiento teórico con experiencias que me permiten como que decir, esto creo que es así, ¿no? Pero no hay realmente una intención como de convertir personas al mundo de la psiconáutica y tal. De hecho, creo que fui bastante incisivo en esta cuestión de tener cuidado con entrar a todo esto. Entonces, creo que sí, no hay como una cuestión, no hay un sesgo de confirmación que esté tratando como de imponer con todo esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es como más desde una neutralidad, ¿no? hacia el tema, pero sí una invitación a considerar todas estas otras dimensiones ocultas, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo principal que creo que pudiera señalar de mí. Y pues nada, de ahí en fuera, pues agradecerte a ti, Inka, por la invitación. Y sí, pues si les laten estos temas, si les gustan todo lo que hemos aquí hablado, en el canal de Mindsurf, que no es propiamente mi canal, sino es un colectivo de gente que sube ahí su propio contenido, pueden encontrar un montón de cosas que les interesen y pues estoy en redes como Ibra Gabriel, por ahí me pueden encontrar. No respondo todos los mensajes, no puedo, no me doy el tiempo, pero bueno, trato de ir ahí contestándoles, aunque sea con 2-3 semanas de diferencia ahí a las personas, así que pues nada, ahí externar la invitación también por si quieren un contacto más personal o lo que sea. Claro, por supuesto, todas tus redes sociales estarán abajo para que te puedan seguir. Definitivamente me ha encantado conversar contigo porque también quiero escuchar otra perspectiva, ¿no? Sé que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Un mundo tal vez muy materialista, pero también hay que recordar lo esencial, ¿no? Como tú dices, todo esto, no solamente de los psicodélicos, tiene más de 9.000 años, tiene muchos años. Entonces hay todo también ceremonias para esto, no solamente, como tú dices, consumir, ¿no? En forma, ¿no? Hay que averiguar, hay que informarse, ¿no? Y esta es una forma educativa para poder nosotros saber un poco más sobre esto. Muchísimas gracias, más bien, Ibra. Te agradezco por tu tiempo. Gracias. Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inka Hustler is out.